Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en este tiempo de la Escuela Dominical de este Ministerio Hispano. Y estamos saludando también a todos aquellos que después nos pueden ver por Facebook o YouTube. Vamos a comenzar el estudio número 10. Es un estudio amplio, posiblemente abarque casi todo el mes de enero, pero va a ser de gran bendición. Vamos a ponernos en pie. Voy a leer ahí en la palabra, en el capítulo 17 de Éxodo. Voy a leer los versículos del 8 al 12 y después voy a orar. Éxodo 17, 8 al 12, y dice lo siguiente, Hechos 17, 8 al 12. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te pedimos ahora que tú nos prepares de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra y úsame como instrumento, Señor, para decir lo que tú quieres. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, ¿pueden sentarse? Bueno, estamos comenzando este estudio número 10. Y este estudio va a llegar hasta terminar los 10 mandamientos, por eso es un estudio bastante largo. Vamos a ver esta primera parte. Dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nise, o Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levanta contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hechos de 17, 15, 16. Una de las cosas que tenemos que comprender o entender para poder llevar el mensaje o el estudio de la palabra a la enseñanza bíblica, vamos a ver que este Amalec tiene que ver con el hombre de maldad y que Dios no va a pasar por alto a aquellos que se rebelan contra él. Fíjense como dice allí, vamos a ver quién era Amalec. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y claro, Amalec era enemigo del pueblo de Dios y vamos a ver que Dios usó allí a Moisés, a los que le ayudaron y también por supuesto a Josué, que fue el que libró la batalla. Pero vamos a ver por qué Moisés edifica un altar y llama su nombre Jehová Nisi. Acuérdense que Moisés había sido escogido por Dios con un propósito, enseñar al pueblo que todo lo que habían logrado, todo lo que podían lograr, todo lo que habían sido y todo lo que podían ser era por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, y en todo momento Moisés le dio la honra y la gloria a Dios. Pero a pesar de que Moisés era un hombre temeroso de Dios, que hablaba cara a cara con Dios, vamos a ver que como hombre cometió sus errores, pero claro, él pues Dios lo perdonó, él se arrepintió y pudo seguir siendo ese siervo escogido. Amalec, los amalecitas eran una rama de la raza edomita, descendiente de Esaú. Allí en Génesis 36, 12, que lo están viendo en pantalla, dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Así que los amalecitas eran una rama de la raza edomita y eran descendientes de Esaú. Vamos a ver más adelante, vamos a aprender algo. Dios, escuche bien, Dios nunca se ha equivocado. Dios nunca se equivoca, ni Dios nunca se va a equivocar. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y ahora vamos a entender, porque tristemente cuando no se conoce la Biblia suficientemente, la gente empieza a juzgar. ¿Por qué Dios desechó a Esaú
y le dio la bendición a Jacob. Y algunos porque se basan, bueno, de que si Jacob la tomó con engaño. El problema era el siguiente, que Dios conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Esaú. Y vamos a ver lo que hizo Esaú. Los amalecitas, que no solamente eran enemigos de Israel, de los amalecitas viene todo aquel hombre de maldad que está rebelado contra Dios. Y fíjense que los amalecitas descendían, o era una rama de la raza edomita, porque descendía de un hijo de Esaú que había tomado una concubina y había dado luz a Amalek. Ahora, vamos a ver esto. Esaú no hizo lo correcto al buscar esposa, su corazón no fue perfecto delante de Dios. Cuando Esaú vio que había perdido la primogenitura, que no tenía la bendición principal de su padre Isaac, él pues, en vez de decir, bueno Señor, perdóname, a pesar de esto yo voy a buscarle a ti, no, se rebeló contra Dios y entonces hizo todo lo contrario. Eso da una evidencia de que el corazón de el corazón de Esaú no era perfecto, no era bueno. O sea, porque el hecho de que Jacob tuviera tomado la primogenitura no lo autorizaba a él para hacer lo que no correspondía. Y ahí está el pasaje, porque esto que yo estoy diciendo es bueno que lo diga, pero si no tiene apoyo bíblico, de nada sirve. Dice allí en Génesis 26, 34 y 35, y cuando Esaú era de 40 años, ya un hombre maduro, tomó por mujer a Jutit, hija de Beri, eteo. Los eteos eran enemigos de Israel, de las naciones paganas, y a Basemat, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Eso está en Génesis 26. Ahora, ¿por qué fueron amargura de espíritu? Porque hizo una elección mala. Dios había dicho a su pueblo, ustedes tienen que coger hijas de su pueblo. No pueden establecer descendencia, establecer relaciones con las naciones paganas. Y entonces él hizo lo contrario. Bueno, Dios me desechó, bueno, pues yo voy a hacer ahora lo que a mí me dé la gana. Y entonces escogió 2 mujeres y las escogió allí de los eteos. Y si ustedes van a ver allí en las naciones paganas, el eteo, el berbeceo, todos esos eran enemigos de Israel, eran ciudades que no amaban a Dios. Y dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Y por qué? Porque Isaac, aparte de que era uno de los 3 patriarcas, acuérdense que Dios se da a conocer como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esos 3 son los padres de la nación hebrea. ¿Por qué Isaac y Rebeca le fue amargura de espíritu? Porque ellos vieron que Esaú no tenía temor de Dios. No podemos decir si él después se arrepintió o no se arrepintió. La cosa fue que lo que hizo estaba muy mal. Y eso dio origen, su decisión dio origen a los amalecitas, que no solamente fueron enemigos de Israel, sino que desde el punto de vista bíblico representa al hombre de maldad que hasta los días de hoy se opone al Dios Todopoderoso y a sus enseñanzas. Los amalecitas eran un pueblo nómada y enemigo de Israel. Por tanto, cuando Jehová tu Dios, fíjense que esto está en Deuteronomio, que todavía no hemos llegado allí, pero fíjense lo que Dios les recuerda al pueblo. Acuérdense que en Deuteronomio se repite otra vez la ley, por eso se le llama el libro de la segunda ley. O sea, se da en Éxodo y otra vez en Deuteronomio Dios les repite las leyes al pueblo. Acuérdense que la repetición Dios lo hace para que no nos olvidemos. Así que cuando usted vea que se hace una enseñanza repetida es porque Dios quiere que nosotros la aprendamos. Porque hay veces que aprendemos y oímos, pero no aplicamos. Hasta que no lo apliquemos, Dios no lo va a estar diciendo. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos alrededor, escuche bien esto, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Ahora, si usted, vamos a ver, claro, vamos a llegar allí. Demoró muchos años en que Israel pudo hacer desaparecer a Amalek. Pero Amalek sigue todavía presente en el mundo de hoy. Vamos a ver porque representa al hombre que se rebela contra Dios. Pero Dios le dijo, cuando yo te dé descanso, que ya tú estés en la tierra, que yo te doy, y ya tengas descanso de tus enemigos, todavía iba a estar Amalek. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Porque Amalek, en él estaba el hombre, toda la maldad de aquellos hombres que se rebelan contra Dios. El hombre que no teme a Dios, ¿en qué se complace? En la maldad, en todo lo que se oponga a Dios y en tratar de eliminar a todos aquellos que traten de agradar al Dios de la Biblia, y por tanto está también contra la palabra de Dios. Así que Dios le dijo, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Amalek, eso es lo que bien quería decirlo, lo estaba diciendo anticipadamente. Amalek es un tipo o figura del hombre vil y corrupto que se opone a Dios.
El hombre que no teme a Dios se complace en la maldad. Así que cuando usted ve a Amalek en la Biblia, que ahora los estamos viendo y usted lo estudia, Amalek es un tipo figura del hombre corrupto. O sea, todo aquel que se opone a Dios es como si fuera un amalecita, porque los amalecitas odiaban a Israel a tal grado que querían hacerlo desaparecer. Por ejemplo, Israel ha tenido muchos enemigos. Ahora, hoy en día, por ejemplo, Israel tiene enemigos, muchos enemigos, pero hay enemigos que son especiales. Por ejemplo, Irán, ¿qué es lo que quiere? Hacer desaparecer a Israel. Los sirios también, o sea, hay enemigos acérrimos, pero este Amalek que como descendencia desapareció, pero su influencia en cuanto al corazón de los hombres es un tipo de figura de todos aquellos que se oponen contra Dios. Cuando los hombres hacen leyes, cuando los hombres tratan de eliminar, digamos, lo que Dios establece, bueno, están obrando como los amalecitas, porque ¿qué querían los amalecitas en el tiempo bíblico que estamos tratando? Destruir por completo Israel. Y eran muy fieros. Eran personas muy diestras para la batalla, para la guerra. Y vamos a ver en esta batalla que, claro, Dios le dio la victoria, que no fue fácil. O sea, fue una batalla bien fuerte. Los amalecitas eran hombres guerreros, pero eran hombres guerreros, además de ser hombres guerreros, eran hombres sanguinarios, eran hombres malvados, eran hombres que no tenían compasión, no tenían escrúpulos. ¿Por qué? Porque en ellos estaba toda la maldad. O sea, no conocían al Dios de la Biblia y estaban opuestos a Él. Así que el hombre que no teme a Dios se complace en la maldad. Fíjense lo que después, estamos hablando de unos 1500 años después, el apóstol Pablo escribió esto. Esto que está escribiendo el apóstol Pablo, que de esto hace ya más de 2000 años o 2000 años aproximadamente, es una semblanza, una descripción de la descendencia de Amalek. Porque está hablando del hombre que hace maldad. El hombre sin Dios hace todo lo malo. Por eso es que el mundo está de mal en peor. Porque el mundo no quiere reconocer a Dios. El mundo no ama a Dios. El mundo no quiere seguir las órdenes o las ordenanzas de Dios en su palabra. Y por lo tanto el mundo va en picada. En picada como esos aviones que caen cuando ya el motor le falla. Escribía el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, o sea, cuando el hombre por su decisión no toma en cuenta a Dios, entonces Dios lo hace, lo entrega a sus pasiones y dice, bueno, haz tú lo que tú quieras, pero entonces ahora no vas a estar dirigido por mí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, la mente reprobada es que esa mente no está aprobada por Dios y esa mente va a hacer todo lo que se oponga a Dios. O sea, voy a tratar de poner un ejemplo. Por ejemplo, usted y yo que somos cristianos, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Cada día agradar a Dios. Cada día andar conforme a la palabra de Dios. Pero la mente reprobada es todo lo contrario. Trata todos los días, en cada momento, en cada época, en cada situación, hacer todo lo contrario a Dios. Hacer todo lo contrario a lo que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque se complace en la maldad. Así que Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y claro, no es que no le convenga a Dios, porque a Dios no se le puede hacer daño. No le conviene al hombre. ¿Por qué? Porque está yendo contra lo que Dios ha establecido y el único que puede dar una verdadera bendición es Dios. Para hacer cosas que no convienen. Entonces fíjense, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque la cosa es que la gente sabe que la Biblia existe. Quizás no la crea, pero sabe que existe. La gente sabe lo que Dios pide, pero no lo hace. Algunos dirán, no, pastor, eso no está bien. Bueno, yo lo voy a poner un ejemplo. Usted vive como cristiano, usted vive correctamente. Bueno, ahora, no lo vaya a hacer, por supuesto. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Cuando se vaya para la casa, fájese con la esposa, la tira para afuera. Si se mete el vecino, coge un palo y se lo mete en la cabeza y va a salir otro. Oye, tú eres cristiano. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que amar a tu esposa. Tú no puedes ir contra los demás. Tú no puedes hacer daño. Los enemigos de la Biblia, los enemigos de Dios saben lo que usted y yo hacemos. Por lo tanto, ellos entienden lo que Dios quiere, pero no lo hacen. Dice allí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso está en Romanos 1, 28 y 32. O sea, el hombre sabe lo que no le agrada a Dios, pero ¿qué hace? En vez de reflexionar y decir, caramba, voy a hacer un alto en mi vida y voy a buscar a Dios. No, se complace haciéndolo él o viendo a los demás hacerlo. Ustedes saben que hay un dicho
un refrán popular que muchos conocen, dice, tanto delito tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. O sea, quizás usted no participe en el asesinato, pero está de acuerdo con él. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra sabemos que fueron destruidas porque eran unas ciudades muy malvadas que practicaban el homosexualismo en toda la extensión. Ahora, quizás había algunos que no lo practicaran como el hecho en tal, pero lo aprobaban, o sea, le daban su apoyo. Ellos vivían su vida normal, o sea, ellos decían, eso es normal. Y acuérdense que cuando los ángeles fueron allí a casa de Lot, que no sabían que eran ángeles, dice que fueron a buscar a los ángeles porque eran dos varones de aspecto hermoso, en forma de hombre, se presentaron los ángeles, y dice que vino desde el más joven hasta el más viejo, y no se fueron de allí. Y fíjense si el pecado era algo que había dominado sus vidas, que después que se quedaron ciegos, ellos siguieron tratando de entrar. Oiga, hay que estar bien torpe para hacer eso, o sea, bien decidido a hacer lo malo. O sea, se quedaron ciegos porque eso fue por el poder de Dios, usando Dios a los ángeles, y entonces aún ciegos seguían dando tumbo a ver si podían abrir la puerta. Así que ese es el mundo en que vivimos. Así que el mundo sabe que hay cosas que no agradan a Dios. Quizás no las hacen, pero las aprueban a los demás. Cuando vi esta noticia, creo que fue, no sé, ayer o antier, hermano, me dio una tristeza tan grande. Porque yo veía a esas mujeres, muchas de ellas jóvenes, llorando, pero llorando de la alegría de poder tener la satisfacción, la elección de poder matar a un baby. ¿No ven la maldad que hay en el mundo? O sea, usted llora de alegría cuando es por, estoy hablando en el sentido normal, el que agrada a Dios, cuando es algo bueno, cuando se hacen cosas que agradan a Dios. Pero la alegría, y eran miles las que habían ahí, era porque gracias a la ley, ahora podían matar a los babies. Sí, porque cuando van a matar al baby, que lo hacen por seguir en sus placeres, para no complicarse la vida, lo triste es que no le piden permiso al baby. El baby ni se entera. Lo toma la decisión la mamá, a veces si está el papá, lo deja, o si no está el papá, lo hace la mamá. La cosa es que todos se ponen de acuerdo, el médico se pone de acuerdo, la clínica hace la gestión para que se pueda, y todo el mundo está con todos los planes, pero al niño no se le pregunta. El niño está allí, no le pregunta nada. ¿Saben? Se calcula, y claro, ya esto debe haber aumentado, se calcula que en el mundo anualmente hay más de 49 millones de abortos en el mundo. Son 49 millones de asesinatos sin castigo y sin censura y que se aprueba. Bueno, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo aproximadamente unos 60 millones de muertos. Bueno, anualmente se están matando casi lo que se produjo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, casi 50 millones o más de 50 millones de personas muertas. Lo triste de esto, y de eso vamos a hablar ahora cuando hablemos de los mandamientos, no matarás, que la ley es tan cruel porque las leyes que van contra Dios, Dios las va a juzgar. Vamos a suponer que el que hizo la ley no efectúa el aborto, pero dio la autorización para hacerlo. Y entonces, fíjense cómo es la ley. Claro, ahora las nuevas leyes es hasta unos días antes de nacer. No pueden matar al baby. Yo esto lo he dicho otras veces, hermano, pero es que esto hay que entenderlo así para entender que tenemos que orar por este mundo para que busque a Dios. Usted puede matar al baby dentro. Si saca la cabeza y lo mata afuera, es condenado por asesinato. Fíjense qué miserable y qué hipócrita es la ley. O sea, un niño que ya está para nacer. Bueno, yo he visto niños de 5 meses que se han salvado, niños de 8 meses que se han salvado, están los 7 mesinos que se han salvado. Normalmente el niño nace a los 9 meses. Pero aun cuando le falten días para nacer, si lo matan dentro, que lo hacen con una inyección, no, eso no es asesinato, es una decisión de la mamá. Si saca fuera la cabeza y lo mata fuera, entonces lo condenan por asesinato. No me diga. ¿Y no es asesinato de todas maneras? Acuérdense que la concepción, y eso es algo bíblico, la vida comienza en la misma concepción del ser humano, cuando todavía ni se ve. Porque cuando todavía Jeremías no se veía, y cuando todavía Isaías no se veía, ya Dios los había llamado. Así que Dios lo conoce, porque ya tiene el alma. Ese es el problema. Eso es algo bien. Por eso el mundo va en picada completa, porque está yendo contra la ley de Dios. Bueno, estos descendientes de Amalek son los hombres que hacen todo lo malo y que lo aborrecen. Ahora, Josué significa Jehová es salvación.
aparece mencionado por primera vez. Tengamos presente que Josué fue el que continuó la obra de Moisés e introdujo a Israel en la tierra prometida por Dios. Fíjense que coincidencia no, cómo Dios hace las cosas. Josué significa Jehová salvación. Y Josué fue el que Dios escogió, el que Dios escogió para que sustituyera a Moisés. Josué pues era uno de los más de allí del pueblo de Israel, pero estuvo muy cerca de Moisés. Dios conocía su corazón y dijo, este es el hombre que yo voy a usar. Y fíjense que vamos a estar estudiando ahora, todo esto que vamos a empezar a estudiar ahora abarca hasta Deuteronomio. Cuando comencemos ya el libro de Josué, es cuando se entra a la tierra prometida. ¿Pero quién lo hizo? Precisamente Josué. Ahora vamos a ver la guerra con Amalek, está allí en los versículos del 8 al 16 del capítulo 17. Moisés dice a Josué que pelee contra Amalek. O sea, allí estaba el ejército o todos los que podían pelear, pero Moisés le dice a Josué, y yo estoy seguro que Dios le dijo, oye, este es el hombre, así que díselo a él, este es el hombre que yo tengo para que continúe tu obra. Y aunque quizás en ese momento Moisés no lo sabía, porque eso viene después, Dios le iba a decir a Moisés por un acto de no obedecer a Dios tristemente, que no entraría a la tierra prometida, no le sería permitido entrar a la tierra prometida si no verla, solamente la pudo ver. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos. Fíjense que la confianza que Moisés depositó en Josué, que los hombres no los escogió Moisés, que era el hombre líder, no dijo, le dijo a Josué, escógenos tú, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Éxodo 17, 8 y 9. Claro que Moisés iba a tener una parte y la principal parte la iba a tener Dios. Pero Josué tuvo toda la confianza de Moisés porque de alguna forma Dios le había revelado a Moisés, este es el hombre, y le dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Claro que fueron muchos a pelear contra Amalek, pero el líder, el que salió allí de frente, de capitán de ellos, era precisamente Josué. Ahora, Moisés apoya a Josué. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Éxodo 17, 11. Después lees el capítulo 17. Allí estaba la batalla, había una montaña, allí estaba Moisés. Cuando Moisés alzaba la mano, entonces prevalecía el pueblo. Cuando Moisés bajaba la mano, prevalecía Amalek. Ahora, la pregunta es, ¿el poder estaba en que si Moisés levantaba la mano, bajaba la mano? No. El poder estaba en Dios, que era el que había le ha dicho a Moisés, así tienes que hacerlo. Y vamos a ver por qué. Así que vamos a ver que detrás de esta victoria en la cual fue usado pues Moisés, Aarón, Hur y Josué, estaba el poder de Dios. Los líderes necesitan apoyos de otros. Eso es lo que aprendemos. Por eso Dios todo lo que hace lo hace bien, correcto y perfecto. Y las manos de Moisés se cansaban. Voy a poner un espacio ahí. Oye, si Moisés era el que hablaba cara a cara con Dios, eso es lo que me hace a mí entender la Biblia. ¿No podía hacer Dios que las manos de Dios no se cansaran? Claro que sí. O sea, Dios pudiera haber dicho, no, las manos tuyas no se van a cansar, Moisés, las vas a tener allí el día entero. Dios lo hubiera podido hacer, pero Dios quería mandar una lección, no solamente para el tiempo de Moisés, sino para nuestro tiempo, que los líderes necesitan apoyo de Dios. Dice que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur era un pariente de Caleb, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Éxodo 17, 12. O sea que Moisés necesitó, el escogido de Dios, el que llevaba cara a cara, necesitó la ayuda de otros. Y eso tiene un ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo necesitó ayuda de otros. Acuérdense que el apóstol Pablo, que fue un perseguidor, antiguamente era Saulo de Tarso, y precisamente en una de esas persecuciones en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Cristo y fue llamado al apóstol de los gentiles. Fue el apóstol que más hizo por la misericordia de Dios, porque dice que no era digno. Escribió las 3 epístolas del apóstol Pablo, que abarcan parte de la mayoría del Nuevo Testamento. Y entonces Pablo también necesitó ayuda. No importa el líder que se pueda hacer, necesitamos ayudas de otros. Eso tenemos que entender. El pastor puede tener, quizás estoy hablando en sentido, el pastor puede tener mucha capacidad, el pastor puede tener mucha habilidad, el pastor puede desenvolverse bien, pero necesita la ayuda de la iglesia. Eso tenemos que entenderlo en la mente y bajarlo al corazón. Yo necesito la ayuda de ustedes.
y ustedes, bueno, pues me tienen que ayudar a mí y yo ayudarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque así es como Dios lo ha ordenado en la palabra. Cada uno tiene que hacer su parte. No podemos hacerlo todo uno solo. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, procura venir pronto a verme. O sea que Pablo le estaba diciendo, oye Timoteo, necesito que vengas a verme. ¿Por qué? Porque Pablo pues a veces tenía preocupaciones, a veces se sentía cansado, a veces quizás estaba un poco afligido, un poco quizás allí, ¿cómo se llama? Sin un poco de esperanza por todo lo que estaba pasando. Procura, Timoteo, venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. A veces en el servicio a Dios, los que más nos puedan ayudar nos dejan. Eso es triste, eso duele, pero mucho. Hermano, y usted quizás le ha pasado. Qué triste es que una persona, estoy hablando en el sentido de la obra de Dios, en que usted confía, un día le diga, no, ya sabes, conmigo no cuentes, o que vaya en contra de usted. Bueno, no sabemos lo que hizo Demas, pero hizo algo muy malo, desamparó a Pablo y lo abandonó. Dice que Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, uno que estaba trabajando en la obra misionera con Pablo, lo desamparó y se fue para el mundo. O sea, le dijo, oye, conmigo ya no cuentes más. Lucas, dice, solo Lucas está conmigo. ¿Quién era Lucas? Lucas, el que escribió el Evangelio, Lucas, el médico amado. Toma a Marco y tráele contigo. Fíjense todas las peticiones, que esto está, esos nombres están allí en 2 de Timoteo, está mencionando nombres. O sea, Demas lo había desamparado, le dice Timoteo, ven pronto a verme, solo Lucas está conmigo, pero necesito más ayuda. Toma a Marcos y tráele contigo. Ese es Juan Marcos. ¿Se acuerda que hubo un problema con uno de los viajes misioneros y hubo un pleito entre Juan Marcos y entonces Juan, ¿cómo se llama? Pablo tomó a Silas y dejó a Juan Marcos, pero después al final reconoce que Juan Marcos le era útil en la obra misionera. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 2 de Timoteo 4, 9, 11. Oye, estamos hablando de un hombre que había estado en el tercer cielo, donde había recibido cosas que no nos fue permitido decir, y ahora estaba pidiendo ayuda. Esto nos enseña, porque esa es la enseñanza que tiene este estudio, en esta parte, es que necesitamos ayuda de otro. ¿Cómo haría el pastor? Estoy poniendo un ejemplo, y este sí no es hipotético, este es real. ¿Cómo haría el pastor si ahora yo estoy predicando y enseñando y me tengo que sentar donde está Julio para controlar el video, el audio? No puedo hacerlo. O vamos a suponer que ahora yo estoy predicando y una silla se cae o alguien está llegando, no debe sentarse, entonces yo tengo que dejarla aquí. No puedo hacerlo tampoco, porque entonces dejo de hacer lo que tengo que hacer. Cada uno tiene que hacer su parte, así es la obra de Dios. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Necesitamos ayudarnos unos a otros para que la obra de Dios pueda crecer. Así que Pablo lo necesitó, Moisés lo necesitó, nosotros lo necesitamos. Y vamos a ver que, con esto vamos a terminar, Josué gana la batalla en contra de Amalek y dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, es Éxodo 17:3. Vamos a ver que deshizo a Amalek de esa cantidad de personas que había en ese tiempo, pero de la descendencia de Amalek continuó y pasaron muchos años, pero muchos años para que Israel hiciera desaparecer a Amalek como descendencia, aunque su influencia continuó manifestándose en todos aquellos hombres que se rebelan contra Dios. Así que qué bueno es aprender todo esto. Fíjense que eso lo vamos a dar para después. Dios promete terminar con Amalek para siempre. Pero ¿por qué Josué ganó la batalla? Porque todos participaron. Tenía, claro, el apoyo de Moisés, pero Moisés tenía el apoyo de allí de Aarón y de Hur, y además ellos tenían también el apoyo que Dios les estaba dando. O sea, la batalla no la ganó Josué, la batalla fue ganada por Dios con la ayuda de todos los que participaron. Que usted ahora se pone, porque hay gente que se pone a discernir, bueno, no, el que más tuvo que hacer fue Josué, que iba al frente de la batalla. No, te has equivocado. ¿Y a Moisés dónde me lo deja? No, Moisés porque levantaba las manos, sí, a Hur y a Aarón que se levantaban las manos. O sea, todo el mundo fue importante. Ahora, de todos ellos, el más importante fue Dios. En la iglesia, el más importante no es el pastor. Todos somos importantes delante de Dios porque todos somos hijos de Dios. Y el que es el que necesita la prioridad, el que necesita toda la gloria, es Dios. Dios es el principal. Ahora nosotros somos instrumentos
y entonces debemos ser usados por Él. Ya tengo los mensajes de enero, que vamos a hablar de Dios y su mensaje, pero en el último mensaje es la más excelente prioridad. Estamos comenzando este año 2021, este es el primer domingo, y vamos a ver cuál es la más excelente prioridad que yo debo tener y usted debe tener como cristiano para este año. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, todo necesitamos de Dios. La gloria es para Dios. El principal en todo es Dios. Yo soy un instrumento, usted es un instrumento, Julio es un instrumento, Javier es un instrumento, todos, sin excepción, todos son instrumentos de Dios. Porque unos oran, otros invitan, otros llaman, otros atienden la cocina. Todos somos importantes en la obra de Dios. Pero el más importante, ¿sabe quién es? Dios. Porque si Dios no está aquí, de nada nos sirve esto. Ni yo soy nada, ni ustedes tampoco. Punto. Acuérdense que la cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Cuando la cabeza de la iglesia es el pastor, esa iglesia se va a pique. ¿Por qué? Porque le cortaron la cabeza a Cristo y lo sacaron fuera. La cabeza de la iglesia es Cristo. El dueño de la iglesia es Dios. El principal y el más importante en la obra es Dios. Punto. Los demás somos, como dijo Cristo, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos y de nada tenemos que vanagloriar. La honra y la gloria es para Dios. Que en este año 2021 eso es lo que hagamos. Dan la honra y la gloria a Dios y que nos use como instrumento para seguir adelante. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Porque aprendemos no solamente conocimiento bíblico, sino enseñanza práctica. Te damos gracias por la vida de Moisés, de Josué, de Aarón, de Ur, de todos aquellos que fueron partícipes en tu obra, también de Pablo, de Timoteo, de Lucas, de todos aquellos que ayudaron, de Juan Marcos, de todos aquellos que ayudaron al apóstol Pablo en su ministerio. Te damos gracias también por cada hermano de este ministerio hispano, porque cada uno hace su parte. Te damos gracias por cada pastor, por cada misionero, por cada miembro que forma parte de tu cuerpo aquí en la tierra. Pero reconocemos, Señor, que el principal eres tú. Cristo, que es Dios encarnado, es la cabeza de la iglesia y tú eres el Rey de reyes, Señor de señores y toda la gloria es para ti. Ayúdanos a entender que en este año 2021 podemos hacer muchas cosas, pero si confiamos plenamente en ti, dándote toda la honra y la gloria que solo tú mereces. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para caminar contigo en este año, cada día, cumpliendo tu palabra y haciendo lo que a ti te agrada. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios les bendiga.